Muy buenas noches, bienvenido sea usted a su programa El Análisis de la Noticia. Temas impactantes que hemos preparado hoy junto a Julio Talamonti. ¿Cómo está, Julio? Buenas noches. Sandy, muy buenas noches para ti, buenas noches para usted, para todos aquellos que nos quieren. Y por ahí me imagino yo que también habrán algunos que no nos quieren, sobre todo aquellos a los que les decimos lo que no está bien. Aquí estamos, listos para el análisis en A la Medida. Así es, Julio. Hoy vamos a estar analizando dentro de nuestros temas situaciones económicas, porque hemos hablado mucho de las remesas, lo positivo que ha generado entonces en nuestra economía, pero ahora vamos a ver el punto negativo que puede traer. Claro, tan negativo que podemos llegar a padecer en Guatemala, imagínate la enfermedad económica, específicamente la enfermedad holandesa. ¿De qué se trata? Veamos la información. Iniciamos. Y aquí la preocupación de los estudios que hemos ido desarrollando y el enfoque, sobre todo el enfoque de migración-desarrollo, que hemos ido impulsando, también hablamos que si no se toman unas estrategias para este nuevo incremento de las remesas sin medidas y políticas, podemos caer en la enfermedad holandesa. La enfermedad holandesa es un término económico que se refiere a un exceso de moneda extranjera. Dicho fenómeno produce un decremento en la efectividad y competitividad de las exportaciones. Y la historia nos da cuenta que estos crecimiento exponencial siempre tienen un tope y que para ello es necesario tomar medidas. Entonces los gobiernos están llamados a tomar medidas políticas para atender este flujo que ingresa, para tener una inversión productiva de la remesa. Solo en el primer trimestre se tiene un acumulado de 3.135 millones de dólares. Un informe de OIM de 2016 estableció que más de 6.2 millones de guatemaltecos dependían de la recepción de dichos recursos. La enfermedad holandesa podría acarrear mayor dependencia de las familias, dependencia de los migrantes, reducción de la necesidad de trabajar, aumento al precio de productos. Además, pueden conducir a un aumento del tipo de cambio, por lo tanto, reducir la competitividad de las exportaciones. Vaya, la enfermedad holandesa, ¿no? Algo que tenemos que ir aprendiendo todos, Sandy. Y por eso hoy vamos a hacer este análisis. A esto ha dado surgimiento el tema de las remesas a varios fenómenos. Y antes de ver los datos, por ejemplo, al surgimiento en países como Guatemala de los ninis. ¿Y de qué son los ninis? Aquellos que ni estudian y que tampoco ni trabajan. ¿Por qué? Porque saben que mes a mes tienen la seguridad y la certeza de que viene la remesa. ¿Qué pasa a esto? Viene una moneda que en este caso es el dólar, fortalece, imagínense ustedes cómo son los fenómenos macroeconómicos, fortalece al quetzal, pero ese fortalecimiento ficticio, porque es algo que no se produce tampoco aquí en Guatemala, lo que hace es que encarece, por ejemplo, las exportaciones. Al encarecer las exportaciones, altera realmente todo el tema de lo que tiene que ver en la economía guatemalteca, ya que todos los productos se encarecen, hay menos incentivos para la producción, menos incentivos para el empresariado local y al final de cuentas lo que parece una bendición, que es decir, que aumenten las remesas, se puede llegar a convertir en algo, pues no sé si una maldición, pero no tan bueno para Guatemala. Efectivamente, Julio. Entonces pierde su valor el precio de la moneda extranjera versus entonces la local, y esto tiene repercusiones en temas de exportaciones, ya economistas también lo explicaban, y por qué entonces se podría dar esta enfermedad que se conoce económicamente. No es que nos vayamos a contagiar, pero sí puede afectar la economía nacional. Así es. Especialmente en el tema de las exportaciones, nuestra moneda incluso podría bajar su valor versus al dólar, y son complicaciones que se pueden venir. Por eso es que instan por medio de este estudio a las autoridades guatemaltecas para que puedan impulsar el tema de que las remesas no se utilicen solo para el consumo, sino que se puedan invertir de una buena forma, generando entonces pues negocios, generando esos ingresos nacionales. Exactamente, Julio. Y que las personas que reciban las remesas pues no la utilicen solo obviamente para el gasto común, sino que aquí hay que apostarle y aportarle también a la inversión, al ahorro, que son situaciones que se necesitan tanto en Guatemala. Vamos con unos primeros datos, porque las remesas ya se pueden ir convirtiendo en algo negativo en el tema macroeconómico
como le dijimos. Sandy, investigadores lanzan la advertencia sobre la continua dependencia y el aumento del flujo de remesas. Se habla de un círculo vicioso de estancamiento y dependencia económica de ellas. Existe evidencia que muestra cómo el aumento en el flujo de divisas puede provocar distorsiones negativas en la economía, como un aumento en el precio de los productos, reducción de las necesidades de trabajar y mayor dependencia de las familias. También, Sandy, puede llegar a ocurrir un exceso de moneda extranjera, que es lo que hoy por hoy hay acá. Esto podría llevar a un aumento del tipo de cambio, lo que afectaría la competitividad de las exportaciones. Y es que entonces tenemos una invasión, literalmente así dicho, una invasión en el sistema económico nacional de lo que son dólares, una divisa, una moneda extranjera que obviamente se produce fuera de Guatemala, pero que está en unas cantidades ya enormes que empiezan en este instante a hacernos débiles por esa situación que no queremos entender. Cuando hablamos de las remesas, es una situación que debe causarnos mucha pena, fuera del tema macroeconómico. Mucha pena, ¿por qué? Porque es el fracaso del Estado de Guatemala y los guatemaltecos que tuvieron que irse a buscar un mejor futuro y destino para ellos y sus familias a otro país porque aquí no la encontraron. Pero ahora se está sobresaturando el mercado guatemalteco de dólares y bueno, aquí no sé, quedarán algunas otras alternativas. Ya lo hizo Panamá, ya lo hizo El Salvador, dolarizar su economía, pero no sé si necesariamente estaríamos preparados para eso, porque al final de cuentas, al dolarizar la economía y manejar esa moneda que es la fuerte en el mundo, pues también todo se incrementa, ¿no? Exactamente, situación que ocurrió con El Salvador, donde los precios también se subieron porque tenían que equipararse entonces a esa moneda extranjera. Julio, tenemos más datos que yo quisiera que aprovecháramos también el momento para irlos presentando. Con mucho gusto, Sandy, ahí tenemos más datos en pantalla. Revisemos entonces datos sobre las remesas durante el pasado 2020. Sandy, según el Banco de Guatemala, se enviaron alrededor de 88.300 millones de quetzales. El análisis del Banco de Guatemala muestra más que 1,5 millones de hogares dependen hoy por hoy de las remesas, beneficiando a 6 millones de personas por lo menos. En promedio, entonces, cada hogar recibe $379 mensuales, aproximadamente el 60% de los ingresos totales hoy por hoy de cada familia. El 43% de la remesa se destina al consumo, mientras que el resto se orienta a la inversión y al ahorro. Pero parecía algo que suena hasta chistoso cuando hablábamos de los ninis. Ni estudia ni trabaja, pero está fomentando también, mira cómo es esto, ¿no? Una situación de desvalorización del valor de las cosas. Porque dice, a mí me mandan remesas mis papás, mis hermanos, quien sea, entonces no tengo necesidad de prepararme, no tengo necesidad de trabajar. Y cuando esto termine, y cuando hay una deportación, y entonces, ¿qué es lo que va a pasar, no? Y ese es el problema, cuando existe una deportación, entonces no es que, bueno, la persona que se queda acá va a poder, mientras la persona deportada se reinstala, busca la manera de seguir adelante en el país, va a poder entonces pues pagar los gastos de la casa ni nada. Realmente vienen las situaciones complicadas, en especial si no se invierte, si no se construye, si no se hace nada con el dinero más que solo se gasta. Creo que al final entonces es la situación económica que se va deteriorando de las familias. Por eso es importante, Julio, que ante el número pues ya grande de migraciones que existen en nuestro país, y esto se puede evidenciar por medio de las remesas, que también se busque la manera de crear entonces cooperativas, de generar mucho emprendimiento, de dar esas oportunidades de negocio para que ese dinero entonces se pueda ir utilizando de una buena forma y evitemos caer en esta enfermedad holandesa. En la enfermedad holandesa. El tema del apoyo a las MIPYMES, definitivamente, los microcréditos y créditos blandos, además. Bueno, y el cooperativismo. Cuando regresemos, el tema del día, ¿no? De lo que todos quieren y han estado hablando, el tema de la Corte de Constitucionalidad, y qué mejor si lo compartimos también con un invitado que tiene también todas esas características del conocimiento del derecho constitucional guatemalteco. Así es, vamos a hacer una pausa en este momento, entonces regresamos con el tema de la Corte de Constitucionalidad. Se dio la juramentación de algunos magistrados. No cambie, recuerde que nosotros somos a la medida. Los juramentados en la sesión solemne del Congreso de la República fueron los magistrados titulares Roberto Molina Barreto, Dina Josefina Ochoa y Leila Lemus.
Asimismo, los suplentes Walter Paulino Jiménez, Luis Alfonso Rosales, Juan José Samayoa y Ronnie Eulalio López, quienes asumirán este 14 de abril la 8ª magistratura de la Corte de Constitucionalidad. El presidente del Congreso, Alan Rodríguez, se refirió en su discurso a la importancia de hacer cumplir la Constitución Política de la República de Guatemala. Este es el inicio de una nueva época, la renovación del compromiso que el soberano pueblo de Guatemala y su poder constituyente consagró en la Constitución Política de la República. Guatemaltecos, nuestra patria y la Constitución Política de la República han sido traicionadas por farsantes, personas inescrupulosas que han pasado por encima del derecho y de la ley. Los designados a velar por la ley suprema, supuestos guardianes de la Constitución y sus patrocinadores internos y externos, se han burlado del pueblo y de lo que representan nuestros estatutos. Pero nada de eso es para siempre. Y todo eso está por cambiar. También celebremos la resurrección y el inicio de la restauración de la supremacía constitucional. Hoy celebremos el restablecimiento del orden y la estabilidad. Hoy celebremos el compromiso que todo guatemalteco debe defender con su honor, lealtad, sacrificio e incluso con la vida. Ese compromiso consagrado de defender la Constitución Política de la República de Guatemala. Es por eso que hoy decimos con toda firmeza y convicción: ya no más impunidad constitucional. Queremos cumplimiento constitucional. Ya no más inferioridad constitucional. Queremos supremacía constitucional. Ya no más desorden constitucional. Queremos orden constitucional. Por eso hoy se instala y juramenta una nueva y verdadera Corte de Constitucionalidad y se deja atrás la mal llamada Corte Celestial. Es el resurgir de la unidad del país y de la institucionalidad que pretendían socavar aquellos pequeños pero ruidosos, oscuros y bien financiados grupos que no representan nada ni a nadie y cuyo único propósito es destruir nuestra república. Hoy es un día para iniciar la restauración de todas nuestras instituciones, para fomentar la gobernanza y la gobernabilidad de Guatemala, para trabajar por las generaciones la generación de nuevas oportunidades para millones de guatemaltecos y guatemaltecas. Pero hoy no se dio la juramentación de Gloria Porras como magistrada titular de la CC como designada del Consejo Superior Universitario. Esto debido a un amparo provisional que se otorgó. La abogada Gloria Porras no fue juramentada como magistrada a la Corte de Constitucionalidad para el periodo 2021-2026 por el Congreso de la República, luego de ser notificado sobre un amparo provisional que otorgó la Sala Primera del Tribunal de lo Contencioso Administrativo. Tenemos ese amparo provisional y esto obedece a que los procedimientos no se realizaron como debiesen de haberse hecho, según lo que hemos leído en este amparo. Todas las partes no fueron notificadas en su momento por parte del Consejo Superior Universitario. Habiendo impugnaciones por conocer, resolvieron, pero no notificaron nunca a las partes, a las demás partes, digamos, a las demás personas que habían participado dentro de la elección. Hoy el Congreso pues ha cumplido, se invitó a los 8 magistrados que iban a ser juramentados, sin embargo ya encontrándose los magistrados dentro del Congreso, fuimos notificados de un amparo provisional y de lo que informó el Consejo Superior Universitario, que también fueron notificados de este amparo. Acciones que son ajenas al Congreso de la República, pero a las cuales debemos de darle cumplimiento y es lo que hemos realizado hoy en esta sesión solemne. De acuerdo con el amparo 01-011-2021-00083 otorgado a Roberto Estuardo Morales, quien fue candidato para magistrado titular,
El Consejo Superior Universitario incumplió con remitir a la sala una copia certificada de las actas de notificación a los participantes al proceso sobre la designación para magistrado titular y suplente, por lo que el amparo suspendió de manera provisional la designación de Gloria Patricia Porras como magistrada a la Corte de Constitucionalidad por el Consejo Superior Universitario, hasta que se admita para su trámite el recurso de reposición planteado por el amparista. Mientras tanto, José Francisco de Matavela continuará como magistrado titular en representación de la Universidad de San Carlos, de acuerdo al artículo 156 de la Ley de Amparo y Exhibición Personal, que dice lo siguiente: la designación de los magistrados por el Consejo Superior Universitario de la Universidad de San Carlos de Guatemala y por la Asamblea del Colegio de Abogados de Guatemala podrían ser impugnados conforme a la ley. Pero mientras se resuelven las impugnaciones, continuarán actuando los magistrados titular y suplentes que deben ser sustituidos. Y bueno, vamos a dar inicio con el análisis y para eso hemos invitado al doctor en Derecho, el licenciado José Luis González. Doctor, quisiéramos darle también la bienvenida a este espacio y poder iniciar con este análisis que, bueno, genera mucha polémica, sinceramente. Buenas noches, ¿cómo está? Buenas noches. Buenas noches, es un gusto estar con usted. Gracias. Y aprovechando precisamente la presencia del doctor en Derecho, en este caso constitucional, el doctor José Luis González Dubón, vamos con la primera pregunta, a tenor de lo que acabamos de ver. Es decir, hay un recurso de amparo que no se ha resuelto y es claro el artículo 156 de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y Constitucionalidad. Es decir, no puede tomar posesión la magistrada, todavía en su momento actual y ahora ex magistrada, Gloria Porras. ¿Esto le hace perder todo derecho de antejuicio y de inmunidad? Es una pregunta y una duda que todos tenemos en Guatemala. Bueno, mire, el periodo para el cual fue nombrada la magistrada Porras termina hoy a las 12 de la noche. Es decir, hoy a las 12 de la noche deja de ser la magistrada seleccionada en el 2016 para el año 2021. Como el derecho de antejuicio es inherente al cargo, al ya no tener ella el cargo de magistrada, ya no tiene derecho de antejuicio. Así que el día de mañana, pues, pasa a ser una ciudadana común y corriente como todos nosotros. Doctor, también genera mucho el tema de la duda porque ella se presenta al Congreso para ser juramentada y bueno, al final se tuvo que bajar del palco diplomático porque se notifica sobre este amparo provisional que se otorga justo hoy. ¿Estuvo bien el actuar del Congreso de no juramentarla o debió proceder? ¿Qué correspondía en este momento? Mire, el proceso de impugnación el proceso de impugnación comenzó con los puntos de reposición que se interpusieron por las gravísimas violaciones que se dieron en el proceso de designación de magistrados por parte del Consejo Superior Universitario. Como al amparista, en este caso fue uno de los candidatos, le rechazaron su recurso de reposición. Él tenía el derecho de interponer una acción de amparo, que fue lo que hizo, y le pidieron al Consejo Superior Universitario que informara si efectivamente estaban notificados todos los que tenían interés y participaron en el proceso. Y tengo información que no lo he tenido a la vista, esta es una información no oficial, de que la respuesta que dio el Consejo Superior Universitario es que los había notificado por medio de la radio de la universidad, es decir, lo cual equivale a decir que no fueron notificados, porque no se puede notificar una resolución administrativa por medio de una radio. Y aprovechando esto, doctor González Dubón, ¿cuál es entonces la responsabilidad en la cual podría incurrir aquí los miembros del Consejo Superior Universitario? Porque ellos tuvieron que dar aviso de alguna manera bajo esta circunstancia tan anómala y tan débil de decir que fuimos notificados por la radio de quién era la persona, o en este caso las personas que habían sido designadas por parte de ellos mismos, es decir, del Consejo Superior Universitario. Y después vienen y salen con una excusa como esta. Yo creo que ahí hay algo que no concuerda y en el cual también ellos pudieran caer en algún tipo de responsabilidad legal.
Sí, como lo establece la Constitución, todos los funcionarios públicos son funcionarios públicos de una entidad descentralizada, autónoma. Tiene responsabilidad civil y penal. Es imposible que pudieron en responsabilidad. Primero, porque ya habían mandado al Congreso una certificación, se precipitaron a mandar una certificación al Congreso en la que decían quiénes eran los designados, pero no indicaban si había recursos pendientes, si había causado estado esa resolución. Después tengo conocimiento que habían enviado otra en la que decía que había causado, no es porque habían recursos pendientes todavía. Recuérdense que tanto algunas entidades como algunas personas individuales que habían mostrado interés pusieron recursos de reposición y se dictó una resolución en la que se decía que esas personas no tenían legitimación activa, no eran parte en el proceso y por eso se les rechazó. Contra eso, ahí planteados todos los recursos de amparo. Uno el terrorismo y otro por Guatemala Inmortal. Entonces, son varias las acciones que están pendientes de resolverse. Así es, doctor. La segundo párrafo. Brevemente. El artículo 156 de la ley de amparo dice... Ajá. ¿Cómo lo explica brevemente, doctor? Esté impugnado el procedimiento. Que esté impugnado el procedimiento es suficiente. No es necesario que haya un amparo provisional. Es una interpretación que yo no comparto porque el artículo es bien claro. Claro. Si está impugnada la designación, hay que esperar. Tienen que seguir los magistrados que hay instituidos. Gracias. Totalmente. Gracias por estas aclaraciones. Es importante pues conocer por medio de un especialista en derecho constitucional sobre este tema que pues genera mucha polémica. Agradecemos al doctor José Luis González Dubón por acompañarnos y darnos a conocer estos puntos de vista. Gracias, doctor. Buenas noches. Estaremos siempre en contacto. Feliz noche. Igualmente, gracias. Muy bien. Y este es un tema, Julio, que la verdad genera muchas dudas y genera pues también polémica, ¿no? Bien lo decía el doctor, bueno, ya estaba la impugnación, entonces, ¿por qué pasa recurso tras recurso tras recurso, complicando más el procedimiento? Yo no entiendo, voy a utilizar ahora como casi todos los que estamos en el tema de derecho, el dispositivo digital. Y aquí está claro, el artículo 156, no me crea, vaya y búscalo. Ley de amparo, exhibición personal y constitucionalidad. En el segundo párrafo, la designación de magistrados por el Consejo Superior Universitario, que es el caso de Gloria Porras, y por el Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala, podrán ser impugnados. Ahora, nos da la solución. Pero mientras se resuelven las impugnaciones, continuarán actuando los magistrados titulares y suplentes que deben ser sustituidos. Es decir, es una solución que tampoco es buena, ¿no? Porque es a medias, porque en este caso van a continuar aumentando los días o los meses de su periodo quienes ya fueron magistrados por esos 5 años. Pero sí nos deja bien claro que mientras no haya una resolución total, el Congreso en este caso actuó de conformidad a lo que dice esta ley. Recuerdo algo, Sandy, la ley de amparo, exhibición personal y constitucionalidad es una ley de rango constitucional, de las 5 leyes que tenemos de rango constitucional. Totalmente, Julio. Mira, la verdad es que qué difícil esta situación, porque yo te diría, hasta cierto punto me parece, pues, no sé, una irresponsabilidad del hecho de que tampoco el Consejo Superior Universitario haya averiguado, bueno, qué está pasando al final para decir, mejor no vaya porque no está claro el proceso, dar una orientación, porque también es hasta cierto punto una falta de respeto que le hayan hecho llegar. Fuera de la falta de respeto, fuera de la irresponsabilidad. Hombre, aquí lo que trataba de hacer el Consejo Superior Universitario es actuar a compadre hablado y con un fraude de ley, sabiendo ellos esta situación. Entonces, por eso es que yo insistía y preguntaba al doctor González Dubón cuál es el tipo de responsabilidad en lo civil y en lo penal que tienen los miembros del Consejo Superior Universitario, a menos que alguien se haya pronunciado y haya dado su voto, digamos, en contra o el protesto correspondiente. Porque de lo contrario, lo que están haciendo es confabular para hacer literalmente un fraude de ley, sabiendo que están incumpliendo una ley de orden constitucional a través de su artículo 156, como lo acabamos de ver.
Ampliamos esta información con datos, Julio. Me parece muy bien, Sandy. Entonces vamos, por favor, a proyectarle a usted algunos datos que son importantes para que tenga sustento todavía legal más. La decisión de no juramentar a Gloria Porras fue tomada en obediencia, primero, a un recurso de amparo provisional que dio con lugar la Sala Primera del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, constituida en este caso en Tribunal de Amparo. En el amparo provisional se ordena al Consejo Superior Universitario que admita para su trámite el recurso de reposición planteado en contra de la asignación de Porras como magistrada titular ante la Corte de Constitucionalidad. La acción de amparo fue presentada ante la negativa del Consejo Superior Universitario de conocer el recurso de reposición solicitado por uno de los candidatos que denunció irregularidades en el proceso. La irregularidad aquí se suma, pero al Consejo Superior Universitario, que no quiso dar cabida, no quiso dar pie, ni quiso conocer ese recurso de reposición. Es decir, que ellos ya iban con una orientación. Es decir, que ellos aquí lo que nos deja el matiz de lo que estamos viendo, iban realmente con una situación de decisión ya tomada por cualquier tipo de interés, a pesar de lo que dice la ley y a pesar de todos los recursos, en este caso, que podían haberse interpuesto. Simple y sencillamente lo pasaron por alto. Como que no lo vieron, no quisieron verlo. Legalmente, ¿qué debió hacer el Consejo Superior Universitario, Julio, previo a esta fecha? Porque no es que, bueno, nos agarraron con la fecha y ya venía. Todos sabíamos el momento en el que se debía hacer la juramentación y la toma de posesión, es decir, que ellos se debieron preparar, pero ¿qué debían hacer? Te digo que era lo que tenían que hacer, volverse a reunir de la manera más inmediata posible. Este es un tema urgente, ya que tiene plazos constitucionales, conocer en pleno el recurso de reposición de quien lo presentó, en este caso otro candidato que no está satisfecho porque denunció irregularidades en el proceso, analizar las pruebas, analizar si esas irregularidades denunciadas son reales y en todo caso si se concede, pues obviamente el proceso se revierte y si no se concede, pues ellos notificar de esa manera. Aunque no se hubiese concedido, igual la persona, en este caso el candidato, podría haber actuado de la misma manera, buscar el último de los recursos posibles para él, porque es susceptible de toda materia, todo lugar, toda hora y todo tiempo, el recurso de amparo, que ahora se ha otorgado de una manera provisional, como normalmente pasa, que deberá resolverse todavía ya de una manera total, pero en la cual lo que está saliendo a colación al hacer las investigaciones son las irregularidades de todos esos miembros, porque no es que sea solo uno del Consejo Superior Universitario, de no querer respetar la ley, por sobre todo una ley de orden constitucional que es clara en su artículo 156. Ahora el Consejo Superior Universitario pues no tiene su representante titular ante la Corte de Constitucionalidad. Julio, ¿cómo pueden enmendar la plana? Bueno, aquí la situación es que ahora ellos ya no pueden enmendar la plana. Ahora lo que tienen que hacer es esperar cuál va a ser la resolución definitiva de este Tribunal Contencioso Administrativo constituido en Tribunal de Amparo y en todo caso él ya les va a dictar cuál va a ser el actuar que tienen que tomar, que por lo visto al otorgar el amparo provisional es muy pertinente que seguramente ordene que se conozca el recurso de reposición y que den efectivamente las razones por las cuales fueron y a ver si no les ordenan repetir todo el proceso. Ojo, porque si las irregularidades son fuertes, puede ser que eso pase. Antes de concluir este tema, quisiera que mostráramos otros datos, Julio, también que se han preparado. Sandy, con mucho gusto, ahí están en pantalla y por favor escuchen lo siguiente. Importante es tomar en cuenta que el Congreso pospuso el proceso de juramentación en obediencia a la justicia y a la ley, tal y como sucedió con el caso del magistrado designado por el Colegio de Abogados y Notarios. En ambos casos existen acciones legales pendientes de resolver y según entonces lo que ya dijimos y decimos, no nos crea a nosotros, revise la ley. Artículo 156 de la Ley de Amparos, no puede asumir el representante tanto del CANJ como del Consejo Superior Universitario si hay impugnaciones pendientes por resolver y aquí las hay. Y esto, señoras y señores, puede tener repercusiones a los que son responsables en cuanto a lo civil, penas pecuniarias en cuanto a lo penal, porque ese retardo malicioso, ese no conocer, esa acción de omisión puede traerles este tipo de consecuencias. Así que atentos cuando no se cumple con la ley. Así es, importante es analizar este tema porque sabemos entonces las repercusiones que puede traer como país. No se trata de una persona, se trata de un cargo que es constitucional y que se debe respetar cumpliendo entonces también esos plazos. Y de una institución que hay que rescatar, que es la Corte de Constitucionalidad. Vamos a la pausa entonces con estas conclusiones. Regresamos con otro análisis después del corte. Sí, no cambie, somos a la medida.
En relación a las declaraciones dadas por la vocera de la Casa Blanca, en donde se afirma que Guatemala llegó a un acuerdo con Estados Unidos para la protección de fronteras, el gobierno de Guatemala aclara que no existe ningún documento firmado en torno a esta materia. Los 1.500 elementos de las fuerzas de seguridad a lo que se refiere en estas declaraciones la vocera corresponden al despliegue específico que Guatemala anunció ante la llegada de flujos masivos de personas con características migrantes en enero de este año. Para la atención de la caravana, 40 instituciones relacionadas al tema migratorio trabajaron de manera coordinada. Desde el año pasado se coordinan acciones conjuntas con gobiernos de países vecinos que incluyen despliegue institucional simultáneo en la frontera, en el que participan diversas dependencias federales y estatales de ambos países competentes en la materia. El Estado de Guatemala articula las acciones de seguridad cooperativa en cumplimiento a los artículos constitucionales 142, 244 y 249. Bueno, y en ese contexto, pues vamos a ver por qué es que Guatemala niega ese acuerdo con Estados Unidos. ¿Sobre qué se basa? Veamos datos, por favor, ¿no? Porque esto es bastante, pero importante para el análisis. Sandy, televidentes, la vocera de la Casa Blanca, en sus declaraciones, afirmó, como ya lo veíamos en la nota anterior, que se alcanzaron acuerdos en teoría con México, Honduras y con Guatemala. ¿Para qué? Pues para movilizar supuestamente a miles de militares, policías hacia las fronteras. ¿Cuál sería el objetivo, según la vocera de la Casa Blanca? Frenar lo que es la migración irregular, en palabras de la vocera de la Casa Blanca, hacer más difícil el viaje de los migrantes. Sin embargo, el gobierno guatemalteco aclaró que no existe ningún documento firmado en torno a esa materia. El gobierno de Honduras también negó su existencia. No ha habido ningún tipo de acuerdo, dijo. Entonces, esto es lo que parece raro, ¿no? Y si te parece, Sandy, de una vez veamos otros datos. Por supuesto, veamos entonces de dónde viene esa confusión. Claro que sí. ¿Sabes que Guatemala afirma que los 500 elementos de las fuerzas de seguridad a las que hace referencia Estados Unidos corresponden al despliegue específico, pero que Guatemala anunció antes de la llegada de los flujos masivos de personas con características migrantes en enero de este año? También el gobierno de Guatemala afirma que para la atención de la caravana, 40 instituciones relacionadas al tema migratorio trabajaron de manera coordinada. Y por último, el gobierno de Guatemala indicó que desde el año pasado se coordinaron acciones conjuntas con gobiernos de países vecinos que incluyen despliegue institucional simultáneo en la frontera. Quiere decir que aquí pues hay una clara contradicción entre lo dicho por la vocera de la Casa Blanca y lo afirmado tanto por los gobiernos de Guatemala y de Honduras. Pues ahí tiene usted los elementos de información para que saque su mejor conclusión y análisis. Totalmente, Julio. Mira, la verdad que estas declaraciones fueron un poco arriesgadas, te diría, porque no puedes asegurar tú algo si no ha llegado a un acuerdo, porque obviamente las consultas se van a realizar, no tanto las autoridades de nuestro país como las de Honduras, para verificar también este acuerdo que se pudo haber firmado, que se tenía con Estados Unidos para evitar el flujo migratorio. Una situación que ambos países negaron, ambas autoridades dijeron que no existía ningún documento, que no se tenía ningún tipo de acuerdo y que al contrario, fue una decisión que cada país tomó y que cada país entonces coordinó, se actuó de manera pues coordinada entre las naciones, te diría, para de esta forma pues garantizar la seguridad para las poblaciones también. Definitivamente, Sandy, y otra cosa que nos desnuda esta información es la clara política de Estado del gobierno estadounidense. Es decir, la intención clara es poner esas barreras, esos muros, que antes los hablaba Trump. El gobierno de Biden no nos lo dice, pero son muros reales a través de acuerdos que quieren organizarse, no solo con la fuerza de ICE y la patrulla fronteriza y la policía y el ejército estadounidense, sino que las primeras fronteras se constituyan México con su ejército, Guatemala con su ejército y Honduras también con su ejército, pero en función no de cuidar la soberanía nacional de cada uno de estos países, sino que en función de constituirse en barreras físicas, literales, para evitar el flujo migratorio hacia Estados Unidos. Definitivamente, Julio. Son situaciones entonces que recordemos que causa preocupación en cada país. Sí. El gobierno de Guatemala, recordemos también que estableció incluso un estado de prevención por el tema entonces del paso de caravanas de migrantes, aduciendo la situación del contagio por el COVID-19, la situación sanitaria que tenemos, los temas de seguridad que también se podrían establecer. Honduras también hizo su parte, El Salvador también estableció sus estrategias
para poder tratar este tema. Entonces vemos que a pesar de esto también las caravanas se siguen formando, es decir, el interés existe. Entonces, ¿cuál sería el objetivo de Estados Unidos de dar estas declaraciones? Decir a los migrantes, miren, la situación, no van a poder migrar, están cerrados todas las fronteras. ¿Cuál sería? Yo creo que el primer objetivo es esta desinformación para quitar el incentivo de migrar. Obviamente, esto detrás trae una intención y la intención es realmente lograr hacer esto, ¿verdad? Porque cuando decimos que las políticas migratorias estadounidenses no son políticas migratorias ni de republicanos ni de demócratas, sino que son políticas migratorias ya de Estado, es decir, Estados Unidos dijo, no de ahorita, ya de hace un tiempo atrás, yo te diría que desde el gobierno de Barack Obama, dijo, ya no más migrantes del Triángulo Norte al menos, pues bueno, eso lo replicó Trump y ahora Biden nos está dando muestras que está claro en esa política, es decir, cerrar las fronteras y poner los primeros muros aquí en nuestros propios países. Nos tiene que quedar claro también a nosotros, digo yo. Efectivamente, la política de Estado que tienen entonces en temas migratorios. Repito, cada país hace lo suyo, hace sus esfuerzos, hace su trabajo, no es que se mande y bueno, cierren aquí, cierren allá, porque al final ese es parte de los mensajes entonces que se dieron. Ya ordenamos a los países que cierren y que manden militares, que manden fuerzas de seguridad. No es así. Hay que reconocer también lo que es de cada quien, ¿no? Sí, no, es que ya con esto terminamos y concluimos. Se supone que hay cierta soberanía, ¿no?, nacional en cada uno de estos países. Se supone, digo yo, o simple y sencillamente se reciben órdenes. Ahí tiene usted este tema para el análisis y propongo que vayamos a una pausa comercial. Pero regresamos enseguida con otras noticias. Recuerde que nosotros somos a la medida. El embajador de Francia visitó Villanueva. En la siguiente nota le damos a conocer el motivo. El jefe edil y el diplomático europeo realizaron un recorrido en varios puntos del municipio. El objetivo fue conocer los proyectos culturales y económicos que desarrollan las autoridades locales. El señor embajador pudo visitar diferentes proyectos culturales de capacitación técnica. Nos encontramos en Paseo del Lago, en el cual estamos trabajando, como muy bien lo decía él, un proyecto cultural para poder crear la Plaza Francia, un programa de medio ambiente, de capacitación cultural abierto completamente al público. Hoy estamos buscando esas alianzas, especialmente con la Embajada de Francia en la parte cultural, y ellos hoy, el embajador Charpentier, tuvo la oportunidad de conocer más a profundidad. El embajador francés se refirió a la visita, indicando que los ejes de trabajo tanto de Francia como de Villanueva están en la misma sintonía. Tenemos objetivos muy parecidos. Los ejes que tenemos en la embajada aquí en Guatemala van a la dirección de la cultura, protección del medio ambiente, desarrollo económico en particular en el sector de las infraestructuras urbanas. Son temas que corresponden a las prioridades del equipo de la municipalidad. Estamos muy interesados en trabajar juntos. ¿Sabe usted que la Asociación Nacional de Municipalidades, ANAM, entregó el día de hoy un reconocimiento a la Fiscal General de la República y también al embajador de Estados Unidos de América radicado aquí en Guatemala, simple y sencillamente por el hecho de que ya se llegó a la cobertura total por parte de esta institución, 340 municipios, a partir del pasado día viernes, donde con el apoyo de Estados Unidos se inauguraron 68 nuevas agencias fiscales. Vea la información. Miguel Ovalle, presidente de la Asociación Nacional de Municipalidades, mencionó que el trabajo que ha realizado la fiscal general Consuelo Porras al frente del Ministerio Público representa poner a disposición de toda la población el acceso a la justicia pronta y eficaz. Con esto nosotros estamos esperanzados a que la justicia llegue a la población con calidez, con inmediatez y sobre todo evitar que todos los actos de violencia que se ejecutan queden impunes y que realmente la población sienta que hay un ministerio público que hace justicia, que busca la verdad y que en el afán de buscar la verdad no quedan todos los actos violentos impunes. William Pope, embajador acreditado de Estados Unidos en Guatemala, dijo que el acceso a la justicia es un derecho básico, por eso se trabaja en conjunto con autoridades del Ministerio Público. Mejoras en la seguridad, la gobernanza y la prosperidad.
para que los guatemaltecos encuentren un mejor futuro en su país. Es indispensable contar con el acceso a la justicia de forma pronta en cada uno de los municipios del país. Conocer la comunidad y tomar en cuenta su contexto social favorece en brindar una mejor atención a las necesidades de justicia en cada uno de los guatemaltecos. Consuelo Porras, fiscal general, dijo que el reconocimiento recibido por parte de la ANAM representa un compromiso para su gestión al frente del Ministerio Público. Lograr que ahora tengamos agencias en estos 340 municipios ha sido una tarea titánica que ha implicado largas horas de trabajo, de adecuar y priorizar el presupuesto, buscar inmuebles adecuados, diseñar e implementar capacitaciones que permitieran especializar al personal fiscal en la mediación de conflictos y aplicación de salidas alternas y muchas otras acciones estratégicas que hoy nos permiten decir misión cumplida. El pasado 9 de abril, la fiscal general dio por inauguradas 68 nuevas agencias fiscales, lo que representó tener por primera vez en la historia del Ministerio Público cobertura total en toda Guatemala. Y en otra información, en el juzgado cuarto penal se levantó la reserva judicial en el nuevo caso que enfrentará el exbanquero Eduardo González. El pasado 9 de abril, en la Torre de Tribunales fue capturado el exbanquero Eduardo González, vinculado al caso Bancafé. El procesado se presentó al juzgado B de mayor riesgo para reexaminar si podía continuar con una medida sustitutiva, la cual el juez le otorgó en septiembre del 2020, tras permanecer 9 años en prisión preventiva. Personal de la Unidad de Delitos contra Banco de la Fiscalía del Crimen Organizado considera que Manuel Eduardo y su hermano Jorge Alfredo González Castillo cometieron el delito de quiebra fraudulenta. La investigación preliminar estableció que del año 2000 al 2006, la Junta Directiva del desaparecido Banco del Café realizaron operaciones irregulares por varios millones de quetzales, a pesar que fueron advertidos de una mala administración. Esta fue ignorada. Que en esos hallazgos hubieron sanciones de tipo administrativo, en las cuales advertía a la Superintendencia de Bancos por medio de la Intendencia de Supervisión que el Banco del Café había erogado algún tipo de créditos a personas jurídicas relacionadas al grupo financiero del país. También erogó créditos sin ningún fundamento, respaldo o garantía a personas jurídicas relacionadas que no formaban parte del grupo financiero del país. En este nuevo proceso están involucradas otras personas. A la audiencia de primera declaración será citado Ariel Camargo. Se establece claramente que había un faltante de 1.200 millones de quetzales en cuanto a los préstamos que se le daban a Bancafé International Bank por parte del Banco del Café. Entonces, estos son hallazgos muy importantes que hacen las dos instituciones, tanto el Ministerio Público y la Superintendencia de Bancos, y forman el expediente en sí para reclamarle en el sentido penal a cada uno de los sindicados la mala administración que se dio del año 2000 al año 2006. El exbanquero estuvo en prisión preventiva cerca de 9 años por el caso Bancafé. Obtuvo una libertad condicional de 8 meses y ahora regresó a una prisión. ¿Sabe usted que las autoridades de la Superintendencia de Administración Tributaria dieron a conocer el día de hoy que la Oficina de Aduanas y Control Fronterizo de Estados Unidos dio seguimiento a la agenda de seguridad en puertos y fronteras nacionales que sigue la institución fiscal? Vea la información. Esta reunión forma parte del seguimiento a la visita que realizó hace pocos días Ricardo Zúñiga, enviado especial de Estados Unidos. Por ello, se busca suscribir un acuerdo de 10 puntos de negociación para reforzar la seguridad aduanera. Hablamos de poder suscribir un acuerdo aduanero de asistencia mutua. Esta es la herramienta principal entre aduanas, donde nos va a permitir intercambiar más información, el poder seguir incrementando aspectos como la unidad de transparencia comercial, donde vamos a tener acceso a toda la información de ellos, lo que le declaran de exportaciones, que son nuestras importaciones, y con esto poder detectar
algunas actividades ilícitas como la subvaluación de mercancías, mala clasificación o origen de las mismas. Así que es parte de esta relación bilateral. Hay que recordar que la aduana de los Estados Unidos de América ha sido uno de los principales socios de la Intendencia de Aduanas en todos los esfuerzos que hemos estado realizando, no solo a través de la transparencia e integridad en la aduana, sino que también ahora con un tema que es de suma relevancia, como es las actividades que tenemos a nivel aduanero en el marco del COVID. Llegó el momento de despedirnos, pero lo queremos invitar mañana para que esté siempre pendiente de nosotros. Y recuerde, el 7 de mayo... es nuestro tercer aniversario. Con esta información tan importante, hoy sí le decimos chao.